Tenés el Hola, buenas micrófono tardes. apagado. Sí, Bien, escúchenme, ustedes parece que van a ser los únicos. ¿M? Eh, Estuvieron mirando lo del parcial, me preocupa porque entre los exámenes que tienen y las suspensiones, porque no tuvimos clase la semana pasada, ¿no? Ya estoy preocupada porque no sé cómo van y es un tema nuevo el del parcial. ¿Estuvieron viendo lo que tienen para el parcial? Yo un yo poco sí, estuve pero no lo leyendo vi más que todo. nada, tipo, lo Eh, leí bastante y, o sea, tratando de entenderlo, con mi perro fondo, perdón. Y pensaba esta semana, o sea, empezar a anotarme palabras y esas cosas, y hacer la tarea del campo. no dejen de seguir, por favor, lo que dice la profesora con las imágenes que proyecta, ¿eh? Y prestarle atención a los apuntes. Presten los apuntes esos de clase, ese otro texto que está marcado también el comienzo y el final. No dejen de prestarle atención, por favor. Bueno, yo lo que pensaba hacer, que era lo que pensaba hacer la semana pasada y creo que la anterior, era trabajar con ese texto que es parecido de estructura, el de la historia de la química. ¿Lo tienen con ustedes? Sí, profe, una pregunta, yo no entendí bien qué había que poner en el cuadro, tipo, o sea, porque el ejemplo que usted puso como que desarrollaba la parte de teoría atómica, como que esa parte no la pude hacer bien. ¿Qué parte del cuadro? En el trabajo práctico, viste que había que completar un cuadro. Espérate. Ah, la historia, el cuadro es... ¿Vos me Claro, decís el diagrama de flujo? sí, Tenés ese que ir diagrama. tomando, fíjate la cantidad de globitos son los hechos más importantes. Sí, ¿Mm? sí. Sí, Entonces, después estaba el cuadro en el, o sea, yo abrí el link de cosas, estaba el recuadro, todo, y decía teoría atómica, elementos, oxígenos, combustión y todas esas cosas, pero como que usted en el ejemplo desarrolló un poquito, por ejemplo, de la teoría atómica, sí, lo y como que no resumí, lo pude hacer con los otros. que no pudiste hacerlo, no, pero tenés que... Muy poquito va, pero no me acuerdo ya. ¿Viste? Tendría que volverlo a ver, pero lo que tiene es... Espérate, a ver. Voy al 5. Un gatito, un gatito. No, en todos tenés que poder poner una o dos líneas, en todos, así como busqué de esto, ¿m? Y está hecho a Ok. propósito para que practiquen, ¿no es cierto? Que te puedo dar para resumir algo de O esa sea, toda manera. esa información la encuentro adentro del Y texto, lo ¿eh? tenés en el Lo texto tengo, sí, este. sí. En este del átomo, precisamente ese diagrama de flujo, como son textos narrativos, te puedo dar para que rellenes algo, ¿me entendés? Por Claro. eso les di Algo para así que... sería la idea del parcial. Y puede tener una pregunta como esa. Bueno, escúchenme, yo lo que quería es que yo identifique unas estructuras que son parecidas a las que están en el texto del parcial, en este del práctico. Ahora les voy a compartir pantalla y los vamos a ver.
¿Ustedes están viendo? Sí, sí. Sí, profesor. Bueno. Fíjense, ustedes tienen, la estructura que ustedes tienen en el texto es esto. ¿No es cierto? Creo que es en el comienzo del texto. El texto es A Brief History of Chemistry, que ¿cómo lo traducís, Agustina, al título? Perdón. Al título del texto, de todo el texto. El 1.4, A Brief History of Chemistry. Para, ¿Cómo profe, lo que lo traducís? cerré sin querer y ahí estoy abriendo. Sí. No, sí, lo tengo, pero no lo hice, no sé qué significa brief. ¿Qué es A Brief History of Chemistry? ¿Sabés, Kimei? Una breve historia de la química, pero Muy se bien. podría decir tipo como un resumen de la historia de la química. No, una historia breve, una breve historia de la química, podés decir un resumen, pero en realidad, ¿para qué cambiarlo si lo que te dice es típico que te diga historia de la electricidad, breve historia de la electricidad, ¿me entendés? Más que resumen, Claro. es como generalmente lo usás. Muy bien. Y empieza con esto, con lo que dice acá, it was not until the era of the ancient Greeks, etc. Fíjense en la primera oración. We do not have, esto viene de esto, de lo que está arriba. We do not have any record of how people tried to explain the chemical changes they observed and used until the era of the ancient Greeks. ¿Cómo sería la traducción de esta oración, Kimei? ¿Qué es record? Veamos antes que nada. Record tiene que ser un sustantivo. Tiene any adelante. Como la oración es negativa, el any va a querer decir ninguno, ninguna, ningunos o ningunas. Porque any es lo que quiere decir cuando la oración es negativa. ¿Qué es record? Un record es un registro. Y acá tienen tried, que es el pasado del verbo try. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir try? T-R-Y. Tratar, chicas. Quiere decir tratar. En infinitivo es tratar. ¿Qué son chemical changes? Cambios químicos. Muy bien. Until, ¿qué quiere decir? Hasta. Hasta. Bien. ¿Qué son Greeks? Que se escribe siempre con mayúscula. Las nacionalidades siempre van con mayúscula. ¿Qué son Greeks? Griegos. Griegos. ¿Y ancient qué es? Hasta los antiguos griegos. Muy bien. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Cuál sería la traducción? Tenemos we es del sujeto. Todo esto es lo que predico de we. ¿Qué dice ahí Agustina? ¿Cómo sería la traducción de esa primera oración? Récord, Agustina, profe, era. ¿cómo? Record es registro. Si lo usás como verbo, es registrar. Si lo usás como sustantivo, como está acá, es registro. Nosotros no tenemos. Dale, Agustina.
nosotros no tenemos ningún registro. Tried era... How es una palabra interrogativa. ¿Qué quiere decir? Muchas veces han estado en los textos. ¿Qué es how, Kimei? ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces seguía Agustina. No tenemos ningún registro. ¿De cómo? Ujú. Ahora, ¿quiénes? ¿De quiénes estás hablando? ¿Qué es people? Gente, De la personas. gente Ajá. tratada, ¿sería? Vamos a ver si queda mejor, porque puede ser dos cosas, trató o trataba. Seguí. Siempre tratás de hacer algo, ¿no es cierto? Sí. ¿Trataba de qué? Explain, ¿qué sería? Para... Esto, Explain. botas. Explicar, algo Explicar así. un cambio químico. No, no es uno. El cambio químico. No. Cambios Los químicos. Porque cambios, dice change. ajá, changes en el plural. Trataba de explicar los cambios químicos. ¿Qué cambios químicos? Hacer el cálculo de... Nosotros en castellano siempre ahí tendríamos que decir que en inglés es that. Pero acá se puede omitir. ¿Qué cambio? Los cambios que... Perdón, profe, no escuché. Vos en castellano tendrías acá la palabra, los cambios que. En inglés, lo que se ha omitido es el that. Estas son las relativas. La modificación es la posmodificación del sustantivo. Tienen que revisar todo porque si no van a estar muy mal. Los cambios que, falta la palabra that, que sería que, porque en inglés se puede omitir. ¿Qué dice acá, después de cambio? Que ellos Que ellos observaban. no solamente observaban Y usaban. Yo a Lucho no. ¿Y acá qué dice? Hasta En realidad, sí sabía. La era. hasta la era de los Pero creo que le mandé antiguos ya griegos. informa. De los antiguos griegos o de los griegos antiguos. Entonces, todo junto sería Kimei, la oración, dame la traducción de toda la oración, Kimei, por favor. Que no hay registro de gente tratando de explicar los cambios químicos que ellos observaban. Sí, de la forma, o sea, nosotros no tenemos ningún registro de cómo la gente trataba de explicar o trató de explicar los cambios químicos que observaban y usaban hasta la era de los griegos antiguos. Yo a esto lo puedo usar, es lo mismo lo que dice abajo, sino que, ¿cuál es la diferencia, Kimei? La única diferencia es que yo empecé con... Ay, no me sale. Pero se formaba por sujeto, verbo y... Es lo mismo, lo y el único que mira, complemento. el until the era Pero- of the ancient Greeks lo puse adelante, lo único que hice fue cambiar el orden y ponerlo adelante. Entonces esto sería hasta que... hasta la era de Hasta los la... antiguos, griegos no tuvimos o No tenemos... no tenemos ningún registro de cómo la gente trataba de explicar los cambios químicos y observaban, que ellos observaban, o que sea, que ellos observaban y usaban. Bien. Yo puedo hacer una construcción enfática.
y decir, no fue sino hasta la era de los griegos antiguos que nosotros tenemos algún registro de cómo la gente trataba de explicar los cambios químicos que observaban y usaban. Entonces sería, no fue sino hasta la era de los griegos antiguos, ¿m? ¿Me entienden? Esa era Es la lo que estaba mismo. para traducir. Claro, es la que está, es así como comienza el texto de ustedes. Y esta construcción, está usada, este tipo de construcción, también está usada en uno de los textos que ustedes tienen para el parcial. Entonces, no fue sino hasta la era de los griegos antiguos que nosotros tenemos algún registro de cómo la gente trataba de explicar o trató de explicar los cambios químicos que observaban y usaban. ¿Mm? Así que recuérdenlo, fíjense, porque esto es lo mismo que lo que está arriba, pero es la forma en que enfatizamos esa información. ¿Mm? ¿Me tienen alguna pregunta con respecto a esto? No. Bueno, vayamos a otra estructura que está explicada en los apuntes que ustedes tienen en el libro, ¿no es cierto?, de los temas gramaticales del módulo. Fíjense en esta oración. A ver, se me cambió. A ver, ¿qué dice acá? En realidad la oración que ustedes tienen en el texto es la tercera oración. Vamos a ver de dónde viene. ¿Mm? ¿Qué es thought? Thought es el pasado del verbo think, o sea, ¿qué quiere decir think? ¿Qué es think? ¿No era como alrededor o algo así a través? Es un verbo think, Ajá. el verbo T-H-I-N-K es el verbo pensar. ¿Mm? Entonces, todo esto es una narración del pasado, o sea que ya no es pensar, sino tiene que ser pensaba, pensaban, pensó, pensaron. ¿Mm? Bien. ¿Qué dice esta oración? At that time, ¿qué es eso? Es la oración que sigue a la primera, la de los griegos antiguos. Teníamos, no fue sino hasta la era de los griegos antiguos que nosotros tenemos algún registro de cómo la gente trató de explicar los cambios químicos que observaban y usaban. At that time, ¿qué es at that time? Como en ese tiempo, En ese tiempo, en ese momento, en esa época, ¿qué pasaba en esa época? People thought. Thought es el pasado del verbo think, que es pensar. La gente pensaba que los objetos naturales consistían solo 4 elementos básicos: Ujú. tierra, aire, fuego y agua. Exacto. Esa es una oración activa, la gente pensaba tal cosa. Cuando ustedes, la gente, en general, podemos obviarlo y usar una construcción como esta que está abajo. En castellano no se pensaba. Se pensaba. Es precisamente lo que quiere decir la oración de abajo. Fíjense. At that time es en esa época. Esta es una oración pasiva. Borro el sujeto gente, se entiende, si vos decís se pensaba, ¿quiénes eran que pensaban? La gente. Bien. Entonces tienen ese pronombre it, el verbo to be, ser o estar en pasado, porque tiene que estar en pasado, porque el verbo thought de arriba, que viene de think, está en pasado. Entonces,
Se pensaba que, fíjense cómo estaba. It was thought that, se pensaba que, y lo demás queda igual. En esa época se pensaba que los objetos naturales consistían de solamente 4 elementos básicos: tierra, aire, fuego y agua. Entonces, eso que nosotros decimos en español, se pensaba, es lo que quiere decir it was thought that. En inglés siempre tiene que tener un sujeto. Y cuando es una oración impersonal, siempre usan it, como cuando hablan del tiempo, cuando dicen la hora. Pero hay otra forma de decir lo mismo en inglés. Y se pensaba que. Fíjense en la tercera oración que quiere decir lo mismo que la segunda. Acá lo que están las mismas palabras, pero en un orden diferente. En esa época, natural objects, que viene de acá y de acá, were thought to consist. Si lo traduzco por palabra por palabra, nunca voy a tener la construcción que tengo en español. Porque en español no tengo una construcción de esta misma forma. Entonces, va a tener la misma traducción que la segunda. Pero fíjense, empieza con natural objects y después está el verbo to be en pasado, el participio del verbo think, y acá sigue en infinitivo. O sea que esta segunda oración la voy a traducir igual que la primera de acá. En ese tiempo se pensaba que los objetos naturales consistían de solamente 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua. Eso es, ¿no es cierto?, lo que quiere decir esta oración relacionada con esto. Son 2 formas pasivas impersonales. Yo, cuando no quiero decir quién pensaba, se usa esta construcción con verbos de pensar y con verbos de decir. Si yo, por ejemplo, quisiera decir se decía que, diría at that time it was said, that natural objects queda igual. Entonces, con los verbos de pensar y decir, ustedes se van a encontrar con construcciones como esta. ¿Me quieren preguntar algo sobre eso? Y como esta construcción van a encontrar casos en el texto que ustedes tienen que preparar para el parcial. ¿Alguna pregunta, Agustina? No, profe, no. Me tengo que poner a repasar todo. Más que repasar, te diría que para buscar todas las palabras, leerlo, porque precisamente les elegí este trozo porque tiene un lenguaje muy parecido al del parcial. Vayamos al que sigue. A ver. Bueno. Ustedes también tienen otra construcción. No sé si están viendo ustedes en el texto la última oración del párrafo, que es bastante complicada. Vamos a ver estas oraciones. Formas de expresar probabilidad e improbabilidad. ¿Qué dice acá? Esto no está tal cual en el texto, pero para llegar a la expresión del texto, les puse estas oraciones. Test es testear, controlar. Hypothesis es el plural de hipótesis en inglés. Y several, que ustedes lo tenían en los determinantes, quiere decir, chicas, ¿qué cosa quiere decir several? Many era muchos, a few unos pocos, some algunos, several es varios, o sea que para tener several tienen que tener más de 2. Entonces, probably viene de probable, termina en ly, o sea que es probablemente. ¿Qué es lo que dice esta oración, Kimei?
Ahora, ¿qué era they que lo dijo recién? They es Eh, el nombre. Ellos. no, they no. Say, T-H-E-I-R. T-H-I-R. E-I-R. Es el posesivo. Sus hipótesis. Ah, Ah, a ver. em, ay, como que lo puedo traducir, pero no lo puedo armar. Ahora ellos probablemente testeaban sus No hipótesis. está en pasado, Kimei. Para que estuviera en pasado, para estar en pasado tendría que tener la letra ed. Ahora ellos, now es ahora. Sí, lo que le quería recalcar, que la referencia temporal de esta oración es el presente, que esto pasa en el presente. Entonces, Ahora ellos probablemente testean sus hipótesis varias veces. muy bien, eso es lo que hacen ahora. Lo que yo quiero mostrarles y que yo puedo, para indicar que esto es probable, una de las formas de expresar la probabilidad es usando ese adverbio probablemente. A eso mismo puedo decirlo así, con el adjetivo likely, seguido de un verbo en infinitivo. Quiere decir lo mismo. No lo puedo traducir palabra por palabra porque no tengo un adjetivo como este en castellano. Entonces, they are likely to test quiere decir lo mismo que arriba. O sea, ahora probablemente ellos testean sus hipótesis o, por ejemplo, podría traducirlo, ahora es probable que ellos controlen o chequeen o controlen sus hipótesis varias veces. ¿Entendés, Agustina? ¿Mm? O sea que la primera quiere decir lo mismo que la segunda. Lo que hice en esta oración que viene es también hablar de probabilidad, pero está will. Por eso la empecé con in the future. ¿Cómo voy a traducir esta oración, Agustina, la tercera? En un futuro, ¿Qué cosa? ellos probarán. No, no dice probarán. En todo caso sería, ¿qué es probable? Kimei, ¿qué es probable? Por favor, ayuda a la Agustina. Probablemente. Ellos probablemente harán ¿qué cosa? Van a testear, a comprobar sus hipótesis varias veces. Exacto. O comprobarán sus hipótesis varias veces. Esta de forma es igual que la primera, lo único que está en el futuro. También puedo decirlo de esta manera. Fíjense. ¿Y qué quiere decir esto? Esto es probable. Es probable. Es ¿Qué probable cosa? que es. Eso significa lo mismo que sus hipótesis. Que Ellos testeen o comprueben varias veces sus hipótesis. ajá. O, si lo quiero poner en el futuro al verbo, will test, me comí el verbo ahí, test, después de comprobarán sus hipótesis varias veces. Y eso mismo lo puedo expresar de esta manera. In the future, they are likely to test their hypothesis several times. O sea, en el futuro es probable que ellos comprueben sus hipótesis varias veces. Es probable que hagan esto,
o probablemente comprobarán sus hipótesis varias veces. Esto es lo que quieren decir las construcciones con likely. ¿Saben lo que voy a hacer? A este PowerPoint se los voy a subir al aula. Bueno, estos son, en este momento hablo de lo que, fíjense, estoy hablando de lo que es probable que ya pasó. ¿Qué dice en esta primera oración, Kimei? Ellos probablemente comprobaron sus hipótesis ayer. Muy bien. ¿Y la segunda? Es probable que ellos hayan testeado sus hipótesis ayer. Muy bien. O que comprobaran o testearan sus hipótesis ayer. La tercera, ¿qué dice? En el pasado... Acá estoy hablando sobre lo que era probable en el pasado. En el pasado... ellos... me fue la palabra. Probablemente testearon sus hipótesis varias veces. Muy bien. ¿Y la cuarta? Ellos probablemente tuvieron que testear sus hipótesis varias veces. Varias veces no, ayer. ¿Cuándo pensás? Ahora lo ves como probable. Entonces, es probable que ellos hayan comprobado sus hipótesis ayer. Entonces, se pueden encontrar con estas construcciones. Si yo quiero decir lo contrario, en vez de probable, fíjense que acá dice improbable y acá dice unlikely. Entonces, a ver, Agustina Arezu, pensá un poquito, ¿cómo entendés a esas dos oraciones de ahí arriba? Es improbable. ¿Qué era el will, profe? Es el futuro de los verbos. ¿Qué es improbable? ¿Qué es come tomorrow? Come es venir, ¿no es cierto? Vos ahora, ¿qué pensás que es improbable que pase mañana? ¿Es improbable? ¿Cómo decís en castellano? Que ellos vengan mañana. Exacto, así lo decís en castellano. En inglés lo vas a encontrar con will. O sea, vos estás conjeturando esto ahora y tus suposiciones con respecto al futuro, a mañana. Y lo mismo dice en la segunda. Quiere decir lo mismo, they are unlikely to come tomorrow. O sea, no es improbable que vengan mañana. También la podés encontrar así. ¿Qué dicen las dos de abajo, Kimei? Es improbable que ellos vengan. No. No que vengan. Fíjate que el verbo came está en pasado. Sí. Es el pasado del verbo cambia come. el verbo al pasado y es como que lo mismo. O sea, la conjetura la estoy haciendo ahora, pero con respecto al pasado. Entonces... Es improbable que ellos... ¿cómo se dice? Vinieran o hayan venido. Y la otra quiere decir lo mismo. Es improbable que hayan venido, que vinieran. Entonces tienen que fijarse siempre cómo están usados los verbos para ver si vos estás diciendo que algo es probable ahora, si vos ahora pensás, ¿no es cierto?, estás conjeturando sobre la probabilidad de algo que ya pasó o no pasó, o si es con respecto al futuro. La lista de los verbos la podemos tener. Vos podés tener lo que quieras, pero por favor busquen todas las palabras porque ustedes están totalmente perdidos con las palabras. Sí, yo me lo iba a imprimir, pero... Hace más de un... Ojo que estos textos hace más de un mes que lo tienen. Sí. Y el del parcial, ojo que tiene montones. O sea, la idea es que en vez de darle uno que nunca han visto,
un solo texto que nunca han visto, tienen esto para preparar. Pero tienen que prepararlo, porque si no, no van a poder hacerlo. Bueno. Vamos a hacer ahora juntos. Hola Patricia, ¿cómo te va? Bien, muy bien. ¿Cómo están? Luchando con el Bien. frío. Sí, pero está mejor hoy, me parece. Sí, hoy Me parece que estuvo un poco mejor. salió el sol. Bueno, vamos a ver el ejercicio que ustedes tienen que hacer. De estos ejercicios van a tener. Esto es lo que ustedes tenían que hacer en el trabajo práctico. Lo tienen que hacer, mejor dicho. Tienen que ver a qué parte se refieren. Las expresiones señaladas. Y tienen una parte hecha como ejemplo. Ustedes tienen esto. Tienen este texto. Léanlo con la vista, piensen en lo que dicen, porque ya vi que las palabras no las han buscado. Así que léanlo, fíjense lo que dice. ¿Te decimos lo que dice la oración, profe? Bien, el ejercicio consistía en que ustedes... ¿Hay alguna palabra, Agustina, de eso en la que esté perdida? ¿Que te impida ver, entender esto? Agustina. No está más. Se fue. Se fue. Creo. Bueno, fíjense en esto. Nair, Kimei, perdóname, Kimei. El ejercicio yo le había dado como ejemplo esto. O sea, cuando ustedes les señalo a qué se refiere cierta palabra, tienen que buscar. En el caso de they, sería la gente o los griegos antiguos. That time sería, se refiere, pues si vos buscas atrás a ver a qué se refiere, es la era de los griegos antiguos. Eso es lo que tiene el ejemplo este. Bueno, vamos a ver qué me hay esto. A ver, ¿qué es lo que dice acá? Kimei, y después yo les pedía, que es un ejercicio que les voy a pedir, como esto van a tener el parcial. Lo que está subrayado con celeste son las expresiones de tiempo. Y después, las que están con naranja, con ese color medio naranja, son las expresiones del ejercicio, que ustedes tienen que buscar a qué se refieren en el texto. A ver, empezá la traducción, Kimei. Ok. Es lo que vimos hoy. Ese era, no fue sino, o sea, hasta la No era fue de los antiguos la era. griegos que se registraron, Que tenemos algún que registro. tenemos algún registro de cómo las personas trataban de explicar los cambios químicos que ellos observaban y usaban. Bien, ellos, que es así el tipo de ejercicio que pueden tener. ¿A qué refiere ellos? A la ¿Cuál gente. es? A la gente, ¿no es cierto?
es Sí. decir, la palabra people, la gente, y esa gente eran los griegos antiguos. Vamos a continuar, seguí, Kimei. En este tiempo, o, No es este. That no es este, es no, o sea, lejano. en Entonces es aquel tiempo, sí, en aquel tiempo o en ese en tiempo, aquel cualquiera de los momento, dos, los objetos naturales, o ojo que esta es la se pensaba que los objetos naturales consistían solo en 4 elementos básicos: tierra, aire, fuego y agua. muy bien. ¿Y a qué se refiere that time? En ¿Qué este parte tiempo, como en la- que en el la- tiempo de los antiguos griegos sería, o claro, el tiempo pasado, la era de los antes de griegos, los antiguos the era griegos. of the ancient Greeks? O sea que vos explicarías, se refiere a la época de de los griegos antiguos. Muy bien. Seguir con esto, con la tercera oración. ¿Cómo se traduce bien Zen? ¿Den es también como un ellos? ¿O Cuando vos estos? estás hablando de una secuencia temporal, o sea, de lo que pasó primero y después, sería Sería luego, esto. después, Ah, luego, después, porque a veces quiere decir entonces. Acá estás hablando de momentos, ¿no es cierto? claro. Lo que fue una secuencia. Entonces sería luego, después, Luego, en el año 4 antes de no. Cristo, ¿En el año te parece en century? el siglo ¿En el siglo cuánto? 4. O sea, en el siglo IV, en el siglo IV antes de Cristo, ¿qué pasó? ¿De quiénes estás hablando? 2 filósofos griegos serían, Sí, Demócrito y Leucippus. sí. Suges- Termina en ed, o sea que vos seguís porque estás narrando, hablando Sí, en pasado. El verbo suggest en infinitivo quiere decir no tengo idea. A ver. Sugerir, puso Agustina. sugerir, muy bien, pero está en pasado. Entonces acá el Sugirieron, Demócrito y Leucippus, sugirieron que, ¿qué es mata? ahí lo vi porque está en las traducciones. ¿Qué es Agustina? Que parece que se comunica. ¿Ustedes ven en el chat que dice, si Agustina nos dice que es mata? Había puesto, sugirieron que queda en español y no sé si ahora estará escribiendo. Mata, la Agustina, vos que estás ahí, Ahí puso ¿sabés lo que es? materia. La materia, que la Claro. materia, Espera, que me quedo chiquito. Ay, no puedo agrandar. Espera. Sugirieron que la materia no está, la materia no está, o sea, no como que no se está. puede, Acordate que estás hablando del pasado, que la no materia, estaba, no estaba busca, a ver, infinitely, que termina en ly, o sea que es mente. Infinitamente, ¿qué? infinitamente divisible, como Bueno, entonces, ¿estaba o era? no era No era infinitamente infinitamente divisible, o sea que, divisible ¿en qué? Porque siempre algo es divisible en algo más. en partículas más pequeñas. Ajá. Instead, ¿qué era? Porque no es la primera vez que tienen instead. Eh, Instead quiere decir en vez de eso.
Y acá sería, But. sino que, Claro, but no se traduce como pero. Yo tenía como pero. Claro, sino que consiste, estás hablando en pasado, todos en pasado. lo que consistía ¿De qué? en partículas indivisibles, Y te falta esta. Ajá. partículas fundamentalmente No, no. Kimei dice fundamentalmente, son dos adjetivos que tenés acá. Porque fundamentalmente tendría que terminar en L-Y. Consistía Claro. de partículas como fundamentables, fundamentales, y ahora vas a tener que poner el coordinante. indivisibles, llamadas átomos. Muy bien. Ahí Eso Agustina escribió. ¿Qué escribió Agustina? En partículas más chicas, profe, la otra Agustina me dijo que se la apagó la compu. Capaz de Bueno. en sala de espera. Ah, ¿está en sala de espera? No sé, porque si se la apagó la compu, capaz que se conecta. Espérate. No se puso Agustina, la otra Agustina. Me dijo que la vez. No, no está. Gracias, Agustina. Muy bien. Vamos a otra vez poner la pantalla. ¿Dónde está? Bien, ¿la ves? ¿Se ve ahora? Sí. Bueno, acá tenés otro adverbio porque termina en mente. Unfortunately, ¿qué es eso? Desafortunadamente. Muy bien. Tenés these early philosophers. Desafortunadamente, estos filósofos, Esto sería tempranos, primeros. estos primeros filósofos, no en pasado, Sí, no tenían la tecnología para sus testeos, sus para testear, pruebas, para probar. para probar qué cosa. Para investigar, puso Agustina, sus Ajá. hipótesis. Muy bien. ¿Y el sus? ¿A quiénes refiere sus? Hipótesis. No, sus O sea, son las hipótesis las hipótesis de los filósofos. sería de estos, these early Agustina puso philosophers. filósofos. Muy bien, de esta frase. Estos filósofos tempranos o estos primeros filósofos. Bien, ¿qué más? Acá sería, ellos hubiera sido improbable, ¿sí? Es la construcción difícil, es un poco más difícil de lo que estuvimos haciendo hoy, pero que vimos con unlikely. To do so. Esto, el to do so, está reemplazando a qué? Sí, que lo hicieran. Es improbable que lo hicieran. El do so, fíjate, yo uso el verbo do, el verbo to do acá lo estoy negando porque dice es improbable, ¿no es cierto?, que lo hicieran. Esto está reemplazando ¿a qué? Agustina acá puso a que lo comprobaran. Exacto, que comprobaran sus hipótesis. O sea, test. Entonces, ¿y después qué sigue? In any case sería de cualquier manera. De cualquier manera. ¿Por qué? Porque los antiguos griegos no conducían experimentos. Sí, pero nosotros no decimos conducían experimentos. No llevaban a cabo. No llevaban a cabo, no hacían experimentos. Y negás otra cosa. Usando métodos científicos. No hacían experimentos ni usaban
el método científico. O sea que no comprobaban las hipótesis por medio de experimentos empíricos, digamos, no lo comprobaban a través de la empiria. ¿Cómo sigue? They, ahí a ellos se refiere a los antiguos griegos. Muy bien, the ancient Greeks, ¿qué es lo que believed? Believed es el pasado del verbo believe, Creían. Ellos creían, ¿qué cosa? Que la naturaleza y el universo, que eran, o del Ojito, universo, Kimei, del universo. del universo, Si no les cambia el significado de la preposición, porque cambia el sentido. Que la claro, naturaleza del universo, Jure es el pasado del verbo K. Ajá. podría descubrirse por Thought ahí es el sustantivo thought, que quiere decir pensamiento. solo por pensamiento racional. Exacto. O podría decir solamente a través del pensamiento racional. Bien, este es el segundo párrafo, que Ahí empieza... Agustina puso profe, ¿Qué puso, Agustina? no sé, puso profe. ¿Podés decir de nuevo la oración final? ¿Yo? Sí. Ellos creían que la naturaleza del universo podía descubrirse a través de, o por medio de, el pensamiento racional solamente, o solamente a través del pensamiento racional. Es decir, no creían en la empiria, pensaban que uno a través, ¿no es cierto?, del pensamiento racional, pensando racionalmente las cosas, podía comprobar si algo era verdad o no. Bueno, veamos este párrafo, a ver qué dice. Engage, acá quiere decir dedicarse a dedicarse a... Ok. ¿Qué es software acá? Sería como durante. Sí, durante los siguientes 2 milenios, Sí. esa era la que estaba en el trabajo. Exacto, son los que están en el trabajo, sí. Los alquimistas o alquimistas. Los alquimistas. Se dedicaron a una forma de la química y no, física, no, filosofía. Ajá, ¿y la filosofía de qué tipo? Especulativa. Muy bien. ¿Cuándo? Durante la Edad Media y el Renacimiento. ¿Y qué más? No, muchos avances en química. Bueno, y el Renacimiento, ¿no es cierto? Durante la Edad Media y el Renacimiento. Achieve, achieve, que está en pasado acá, es lograr. Lograr. Lograron Entonces, ajá. Muchos avances en química. ¿Qué es goal? Si yo te digo que es lo mismo. No, goal es lo mismo que objective. Yo lo tomaba como un goal. Y sí, pero un goal es el objetivo. Claro. Su mayor que... objetivo. O su objetivo principal era ¿qué? Era convertir ciertos elementos en otros. A través o por procesos llamados transformación. Sí, pero tenés un solo proceso, ¿eh? Por medio de un proceso llamado transformación. Transmutación. Entonces, No es transformación, transmutación. Transmutación. Sí, Agustina.
Entonces, su mayor objetivo era convertir ciertos elementos en otros por un proceso llamado transmutación. Llamado transmutación o que ellos llamaban transmutación. ¿Y a qué refiere there, que es el posesivo? Su objetivo principal o su objetivo más importante. ¿De quién es? De los alquimistas. Ujú. Muy bien. ¿Y others? ¿A qué palabra refiere? ¿Cómo sabes de qué otros estás hablando? Otros qué? elementos. Muy bien, la relacionás con la palabra elementos que está antes, ¿no es cierto? De intro. Ahí Bien, Agustino también había puesto elementos. muy bien, sigamos. En particular, los alquimistas querían encontrar Muy bien. ¿Qué cosa? ¿Qué es away? Si vos lo buscaste va a decir camino, manera, forma. Quieren encontrar un camino, No, una forma una forma, claro, de hacer qué cosa. de transformar, ahí también lo puso Agustina, metales, no sé, Chip, metales en oro, pero no sé qué es sí, chip. chipes baratos, o sea, más Ah, baratos, menos menos- valiosos en oro. O sea que el interés de los alquimistas era transformar los metales en oro. Eso es lo que le y interesaba a que se estos les salga chicos. barato, claro. Ujú. Although que era. ¿Te acordás que está en varios textos y los vimos acá en clase? A pesar de que, ¿qué cosa? Ah, a pesar de que los alquimistas no, Ojo que dice most adelante. la mayoría, muchos, La algunos mayoría, tienen, no es mucho, la mayoría de los a pesar alquimistas, de que la mayoría de los alquimistas no aprovecharon, ¿es eso? no, approach es abordar, ¿eh? Ah, no abordaron la química sistemáticamente y muchos Parecen haber sido, fraudes. sí, fraudes descarados, ¿no es cierto? Es decir, Sí, ¿qué es lo como que que dice? le está contando que la química nació con la idea de aprovecharse, como que Sí, eran, para ganar. es decir, querían vender lo que hacían, ¿no es cierto? Parecen haber sido fraudes descarados. Los En China. alquimistas, Los ¿de alquimistas dónde? en China, los Kingdoms es reinos. reinos árabes y los europeos medievales meides, hicieron Muy las bien. mayores contribuciones. O importantes Incluye contribuciones más importantes o muy importantes, incluso incluyendo incluyendo, el descubrimiento de elementos como el mercurio y la preparación de varios ácidos fuertes. muy bien, perfecto. Y Ese many, mani ahí de muchos se refiere a los aquí, alquimistas. muy bien, porque dice most alchemists, muchos, serían muchos alquimistas, se ha omitido la palabra alquimista. Bueno, a ver. ¿Qué dice acá, Kimei? La, eh,
de los años 16 a los 17, el siglo No. 16 a 17. Ah, los siglos XVI y 10 XVII. años siempre. So es el pasado de qué verbo? Estaba. Lo traduje. Es el verbo sí, ver. Entonces, ¿qué dice acá? Entre los siglos 16 y 17 vieron elementos. ¿Por qué están? Beginning, ¿qué es el beginning? Es lo opuesto de end. Ah, no, yo estaba traduciendo el título. Química moderna, de los siglos 16, 17 se vieron, se Vieron. vio o vieron el comienzo de que ¿De qué? nosotros ahora, No, ¿y qué sería of what? De lo que nosotros, de lo que nosotros ahora reconocemos ¿cómo qué? como química moderna. Muy bien. O sea que los siglos XVI y XVII vieron los comienzos de lo que ahora reconocemos como química moderna. Bueno, después. Durante este periodo, Ujú. grandes avances fueron hechos en metalúrgica. En la metalurgia, y ahora te dice, te explica qué es la metalurgia, por eso hay una coma para el comentario. La extracción de metales por... ¿A partir de qué? ¿De qué? A partir de ore son minerales. minerales. Menas es la palabra técnica de minerales. Y durante este periodo, grandes avances fueron hechos, o se hicieron grandes avances en la metalurgia. La extracción de los metales a partir de los minerales. Y los primeros experimentos cuantitativos fueron como que que sería falta llevado a otro. cabo. El primero. Sí, Primeros experimentos como systematic, que es sistemáticos. sistemáticos y cuantitativos, o los primeros experimentos cuantitativos sistemáticos were carried out. Como que se llevaron a cabo, serían. Se llevaron a cabo, porque te Claro. sirve la construcción con se que usaste en se hicieron o se realizaron, se llevaron a cabo. Muy bien. ¿Qué pasó en 1661? El inglés Robert Boyle, publicó Skeptical Cleaning. Deja el nombre así. Ok. O sería el químico escéptico, escrito con Y químico. El químico escéptico, el cual hacía qué cosa. Que describía la relación entre la presión y el volumen del aire. Muy bien. Más importante, O sea, lo que es más importante que hizo Boyle también. Boyle definió un elemento como una sustancia que no puede ser rota O descompuesta. en dos o más simples sustancias
Las sustancias más simples. Por Means medios es el químicos. sustantivo means, que es medios. Ya. Esto se refiere a lo que hizo, digamos, a todo como... ¿Qué se refiere a esto? Esto les condujo a o llevó a... ¿Qué es esto? Todo lo que dijiste anteriormente. A la identificación. ¿De qué? Number of, ¿qué era number of? Número de elementos. No, número de es cantidad de, ¿no es cierto? Un número de o una cantidad de elementos, y large. Largo. No, ¿te acuerdas? Siempre insisto que large quiere decir grande, no largo. Acordate. Una cantidad, una gran cantidad o un número grande. Una gran cantidad de elementos, muchos de ellos. Muchos de los cuales, porque which es de los cuales. Agustina puso muchos de estos eran metales. Ajá. Muchos de los cuales eran metales. Bien. ¿Y qué pasó irónicamente? Irónicamente, Boyle himself sería Boyle mismo. Nunca pensó que los metales eran elementos. Muy bien. Escúchame, Kimei, y no sé, Agustina. Nunca pensó que eran elementos. Muy bien. Escuchen esto. Esto es un trabajo práctico que ustedes tienen que hacer antes de que empiecen las vacaciones. Y después, bueno, lo que quieran venir la clase que viene, si quieren preguntar del parcial, si seguimos con esto, y si tienen alguna pregunta del parcial. Yo les sugeriría que trabajen con las estructuras de los textos, es decir, la clase pasada no vinieron porque tenían que rendir, estaban por rendir un parcial, la anterior no sé qué pasó, están muy atrasados con esto. Entonces, si viene la clase que viene, yo voy a seguir con esto, pero tienen que hacer el trabajo práctico que corresponde a esto y tienen que empezar con la preparación del parcial. Fíjense que yo puse y les hice un foro donde en ese módulo de preparación para el parcial para que hagan preguntas si no comprenden algo. Bien, y el parcial es la segunda semana después de las vacaciones. Sí. Pero tienen que prepararlo antes. ¿Querés hacer alguna pregunta, Kimei o Agustina? ¿Tienen alguna pregunta? Agustina puso una consulta antes de las vacaciones. Hay que entregar todos los TP que no entregamos. Sí, pero yo les pediría que terminen con este, que está muy relacionado con el parcial, es muy parecida a las cosas. Empiecen por esto último. Sí, les doy la oportunidad, pero cuando empiezan las clases en el segundo cuatrimestre, tiene que estar todo entregado. Lo que no esté entregado la semana antes de empezar así cuando termina la última semana de vacaciones, eso ya, lo que no hicieron del primer cuatrimestre, quedó así. Así que aprovechen ahora y bueno, van a tener que trabajar en las vacaciones si les interesa para entregar las cosas. Bueno, ¿algo más querés saber, Agustina, Nair? Agustina dijo, o sea, estaba confirmando si el parcial es el 4 de agosto. Sí, el 4. Claro, sí, la semana anterior empiezan las clases, entonces es el 4 de agosto. Y pueden aprovechar y hacer todas las preguntas que quieran en el foro. Nosotros miramos el foro a ver qué es lo que ustedes consultan, pero hasta ahora no hemos visto nada. Y tienen que hacer el glosario, lo que les va a servir para trabajar en el parcial, muchísimo, porque el glosario lo voy a mirar, y si hay algo que está mal, les voy a decir que está mal. Bueno, vamos a dejar acá, chicas.
Dale. Nos vemos la Sí, semana que viene, si viene. María Andrea te decía, después de las vacaciones tenemos una clase, que es la del 28 de julio, y después a la clase siguiente es el parcial, que es lo que está Exacto. preguntando Agustina justamente. Claro, Sí, pero esa clase del Agustín. 28 de julio es de consulta, no es que vamos a avanzar con otro tema. Exacto. Claro. Vamos a tener una clase y ustedes vendrán con preguntas concretas que quieran saber. Pero mientras tanto les aconsejo que vayan adelantando y usando el foro de consultas. Así, pues si no, no van a tener tiempo de hacerla. Y acuérdense, ustedes pueden tener todo, pero tienen que tenerlo preparado. Y uno sabía las palabras de esto. Bueno, nos vemos la semana que viene. Si nos vemos. Nos vemos, sí. Ok, Sí, bueno, sí. chao. Chao, profe, gracias. Chao.